Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy, chicos, tengo una historia que estoy segura que les va a fascinar. Vamos a sumergirnos en el mundo del espectáculo, específicamente en un tema que siempre genera revuelo, los secretos que se esconden detrás de las celebridades y cómo, a veces, la tecnología, o más bien un descuido tecnológico, puede ser la causa de que salgan a la luz. Hoy vamos a hablar de Demet Özdemir, esa increíble actriz turca que ha conquistado corazones no solo en su país sino a nivel internacional. Y lo que vamos a desentrañar es una historia que se originó, nada más y nada menos, que en su propio teléfono. Una foto que, según los titulares, fue la que la delató. ¿Se imaginan? Un simple archivo digital que puede cambiar la percepción pública de una persona. Así que pónganse cómodos, preparen sus palomitas, porque esto se pone interesante. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que se suscriban a nuestro canal. Denle clic a ese botoncito rojo, activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos, porque créanme, tenemos mucho más para compartir con ustedes. Ahora, ¿de qué va esta historia? Demet Özdemir, como muchos de ustedes saben, es una figura pública muy querida. Su talento, su belleza y su carisma la han llevado a protagonizar series de televisión muy exitosas, y su vida personal siempre está bajo el microscopio de los medios y de sus fans. Y es precisamente en esa vida privada donde a veces se filtran detalles que nos hacen preguntarnos cómo, cuándo y por qué. La historia de la foto que la delató se refiere a un momento en el que, supuestamente, una imagen de su teléfono móvil se hizo pública, y esa imagen reveló algo que hasta entonces se mantenía en secreto o que era objeto de fuertes rumores. Estamos hablando de esos momentos en los que la línea entre lo público y lo privado se difumina de forma inesperada, y el culpable, en este caso, es un dispositivo que todos llevamos en el bolsillo. Vamos a contextualizar un poco. Demet Özdemir ha estado en el ojo público por diferentes aspectos de su vida, desde sus relaciones sentimentales hasta sus proyectos profesionales. Y a menudo cuando se trata de celebridades, los rumores y las especulaciones fluyen sin control. Sin embargo, en este caso particular, se trata de algo más tangible, una fotografía. Las redes sociales y los medios de comunicación que se nutren de ellas, son un campo de batalla constante para la información. Una imagen puede valer más que 1000 palabras, y en el mundo de la fama, una imagen puede ser explosiva. La narrativa que rodea a esta foto que la delató, sugiere que se trataba de una imagen comprometedora o reveladora. Los titulares suelen ser un poco sensacionalistas para captar la atención, y en este caso, la frase la delató implica que la foto puso al descubierto algo que ella no quería que se supiera. ¿Qué podría ser? Bueno, las posibilidades son muchas. Podría ser una relación secreta, un encuentro inesperado, un estado de ánimo o situación que no se correspondía con su imagen pública, o incluso algo relacionado con su vida más personal y privada que de repente se volvía de dominio público. Es importante entender cómo estas cosas suceden en la era digital. Los teléfonos móviles son extensiones de nosotros mismos. Guardamos en ellos nuestras fotos, nuestros mensajes, nuestros contactos, nuestros recuerdos. Son depósitos de nuestra intimidad. Y cuando esa intimidad, por algún motivo, sale de nuestro control y llega al público, las consecuencias pueden ser significativas. En el caso de una celebridad como Demet, con millones de seguidores y una gran exposición mediática, el impacto es aún mayor. Los rumores en torno a esta foto se intensificaron, como suele suceder, en las redes sociales. Plataformas como Twitter, Instagram y los foros de discusión de fans empezaron a debatir, a especular y a compartir la supuesta imagen. La pregunta clave es, ¿quién tuvo acceso a esa foto y cómo se filtró? Las posibilidades incluyen desde un descuido por parte de Demet o de alguien cercano a ella, hasta un hackeo o una filtración deliberada. En el mundo del entretenimiento, las filtraciones son un arma de doble filo. A veces pueden ser utilizadas para generar interés en un proyecto, o para perjudicar a una figura pública. Analicemos la naturaleza de una foto que delata. Generalmente este tipo de imágenes son aquellas que capturan a la persona en una situación que contradice lo que ella o su equipo de relaciones públicas quieren proyectar. Por ejemplo, si Demet proyecta una imagen de discreción y sobriedad, una foto en una fiesta muy animada, o con alguien que no debería estar públicamente asociado con ella, podría ser considerada delatora.
O si hay rumores de un romance, una foto capturando un momento íntimo con esa persona podría confirmar las sospechas y, en cierto modo, delatar la relación. En el caso específico de Demet Özdemir, los detalles exactos de la foto y su contenido específico rara vez son confirmados oficialmente por la propia actriz o su representante. Lo que prevalece es la especulación y el revuelo mediático que genera. A menudo estos incidentes se basan en imágenes que circulan sin confirmación oficial, y el público las acepta como veraces basándose en la fuerza del rumor. La clave aquí es la percepción. Si el público cree que la foto muestra algo, entonces para el público, la foto ha delatado algo. ¿Podría haber sido una foto compartida por error? Es algo totalmente plausible. Todos hemos enviado un mensaje o una foto a la persona equivocada en algún momento. Imaginen la presión y la velocidad con la que los artistas manejan su comunicación. Un desliz puede ocurrir. O tal vez, la foto fue tomada por alguien más y, de alguna manera, llegó a manos equivocadas. El concepto de filtración en la era digital es muy amplio. Otra posibilidad es que la foto haya sido tomada en un momento de vulnerabilidad o intimidad, y que su difusión haya sido intencional para causar daño. Las redes sociales, lamentablemente, también pueden ser un caldo de cultivo para el acoso y la difamación. Si la intención detrás de la filtración fue perjudicar a Demet, entonces el término delató adquiere un tinte más oscuro y malintencionado. Es fascinante observar cómo estas pequeñas piezas de información digital pueden tener un impacto tan grande en la vida de una persona pública. La imagen que construyen año tras año puede ser cuestionada o validada por una sola imagen. Demet Özdemir, como cualquier figura pública, debe ser consciente de esta realidad. Y probablemente tiene un equipo que la asesora en la gestión de su imagen y en la protección de su privacidad. Sin embargo, los imprevistos suceden y la tecnología, que es una herramienta poderosa, también puede ser una fuente de vulnerabilidad. Podríamos pensar en ejemplos similares en el mundo del espectáculo, donde fotos filtradas han generado grandes controversias. Desde imágenes privadas de actores hasta momentos embarazosos que se vuelven virales. Cada caso es diferente, pero el patrón de la filtración y la subsiguiente especulación pública es muy similar. La diferencia radica en la magnitud del impacto y en la naturaleza de lo que se revela. En este caso particular, la emoción que genera la historia de la foto que la delató, reside en la intriga y en la empatía que podemos sentir por una figura pública expuesta de esta manera. Nos preguntamos cómo se sintió ella, qué medidas tomó, y cómo logró sortear la situación. Porque, para ser justos, Demet es una profesional que ha demostrado gran resiliencia y talento. Y a menudo estas situaciones, aunque difíciles, terminan fortaleciendo a la persona. Los medios de comunicación, al informar sobre esta foto que la delató, a menudo se enfocan en el sensacionalismo. Utilizan frases como escándalo, polémica, sorpresa. Y aunque esto pueda parecer un poco exagerado, es parte del ecosistema mediático en el que viven las celebridades. El público, a su vez, se alimenta de estas historias, creando un ciclo de interés y debate. Personalmente creo que es importante mantener una perspectiva equilibrada. Por un lado, entendemos la curiosidad del público por la vida de sus ídolos. Por otro lado, también debemos recordar que las celebridades son personas con derecho a su privacidad. Y que, en muchos casos, la información que se filtra no siempre es presentada de manera justa o completa. La foto que la delató de Demet Özdemir, independientemente de su contenido exacto y de la veracidad de los rumores, sirve como un recordatorio de la fragilidad de la privacidad en la era digital. Nos enseña que incluso las personas más famosas y cuidadosas pueden ser víctimas de filtraciones o descuidos. Y nos invita a reflexionar sobre cómo manejamos nuestra propia información y nuestra propia privacidad en línea. Así que si ustedes se encuentran en una situación similar, o si simplemente quieren proteger mejor su información, recuerden la importancia de las contraseñas fuertes, de la verificación en 2 pasos, y de pensar 2 veces antes de compartir cualquier cosa en línea. En el caso de las celebridades, esto se multiplica exponencialmente. Ahora, volviendo a la historia de Demet, es posible que los detalles exactos de la foto y lo que delató nunca se hagan completamente públicos, o que la narrativa cambie con el tiempo. Lo que sí permanece es el hecho de que una imagen, surgida de su propio teléfono, causó un revuelo significativo. Y eso en sí mismo es una historia digna de contar. Nos muestra cómo un simple archivo digital puede tener un poder inmenso, capaz de influir en la percepción pública y en la vida privada de una persona.
Es una ventana a las complejidades del mundo del espectáculo y a los desafíos de la fama en el siglo XXI. En resumen, la historia de The Method de Mir y la foto que la delató, es un ejemplo fascinante de cómo la tecnología y la vida privada de las celebridades pueden entrecruzarse de maneras inesperadas. Una imagen, una filtración, y un torbellino de especulaciones que capturan la atención de miles, o incluso millones, de personas. Nos recuerda la importancia de la privacidad, pero también el poder de las imágenes en nuestra sociedad. Es una lección sobre cómo, en la era digital, hasta el dispositivo más personal puede convertirse en el centro de una noticia pública. Y hasta aquí, mis queridos amigos, llegamos con el fascinante relato de hoy. Espero de verdad que les haya gustado y que les haya parecido tan interesante como a mí. Hemos explorado los entresijos de una noticia que, aunque centrada en una figura pública, nos habla de temas muy universales sobre la privacidad, la tecnología y el poder de la información en nuestros días. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final de este vídeo. Su apoyo significa el mundo para mí. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre este tipo de filtraciones? ¿Creen que las celebridades tienen derecho a una privacidad total? Dejen sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y responderles. Y si este vídeo les ha parecido útil o entretenido, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, para que más personas puedan unirse a nuestra comunidad. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras próximas entregas. Nos vemos muy pronto con más historias fascinantes. Un abrazo enorme.